Así arrasó Estados Unidos una base secreta en Somalia. Lo que nadie te contó del ataque del F-18. Una cueva fortificada, oculta entre las montañas de Somalia, ardió en segundos por un ataque quirúrgico con bombas que atraviesan acero como si fuera mantequilla. La misión fue tan precisa que un error de cálculo habría convertido a toda la escuadra en polvo metálico. Pero lo más escalofriante no fue eso, sino lo que encontraron después del bombardeo. Bienvenido a Furia Supersónica, el canal donde despegamos directo hacia lo que otros callan. Suscríbete si quieres ver cómo se fabrican los infiernos. Desde el aire. El plan perfecto. 12 Hornets, un blanco enterrado y millones en juego. La misión no fue improvisada. Desde hacía semanas, los satélites espiaban la red de túneles oculta bajo las montañas Golis. Lo que se escondía allí no era un campamento cualquiera, sino el cuartel secreto de una red extremista vinculada al tráfico de armas. El acceso por tierra era un suicidio. El asalto directo, impensable. Solo había una opción: atravesar la roca como una daga en la carne, y para eso solo servían los Super Hornet, 12 cazas F-18. Despegados del portaaviones Truman, se armaron hasta los dientes con bombas antibúnker BLU-109 Bravo, cada una casi una tonelada de destrucción encapsulada, con una particularidad sádica: no explotan al impacto, sino después de perforar más de 6 metros de tierra o más de 2 de hormigón. El objetivo no era dañar, era extirpar. La ruta fue tan baja que rozaba lo suicida. Volaron a 60 metros del suelo, como aves de rapiña rozando las sombras. Cruzaron 1000 kilómetros de espacio aéreo enemigo, con combustible justo y riesgo máximo. Todo por un solo dato. Los servicios de inteligencia creían que allí se encontraba un líder de alto rango, enterrado en el centro de mando a 30 metros bajo tierra. Demasiado profundo para un dron, demasiado valioso como para dejarlo escapar. El sistema ASKE-228 iluminó el blanco, invisible al ojo humano. Las bombas se soltaron como bestias encadenadas demasiado tiempo. Durante varios segundos, el mundo fue silencio, hasta que retumbó la primera explosión. Las cámaras térmicas captaron una reacción en cadena que sacudió túneles, depósitos y entradas selladas. Una montaña entera se convirtió en escombros, pero la verdadera sorpresa llegó después. El infierno bajo tierra. Fuego, escombros y un escape inesperado. El ataque fue quirúrgico, sí, pero la montaña no gritó, rugió. Desde las alturas, los sensores mostraban el colapso en tiempo real, galerías selladas, almacenes de munición hechos trizas y un túnel de mando desintegrado como si nunca hubiese existido. Sin embargo, algo no cuadraba. El centro de mando explotó, pero el verdadero objetivo no apareció entre los restos. Ni su cadáver, ni su señal térmica. Fue entonces cuando un operador notó un leve movimiento al borde de la imagen térmica. Una figura, luego otra, 12 en total, serpenteando entre las grietas. No había vehículos, ni señales de radio, solo cuerpos que se deslizaban con la precisión de comandos entrenados. ¿Quién diablos era ese grupo? Las cámaras del segundo Hornet enfocaron la cadena montañosa. Las figuras avanzaban hacia una abertura apenas visible. Una grieta natural, sin mapas, sin uso reciente, hasta ahora. La conclusión fue clara. Alguien estaba escapando por una ruta que ni los satélites habían detectado. Y ese alguien era importante. En la cabina del avión líder, el piloto recibió la orden: actuar de inmediato. No había tiempo para más análisis. Descendió a 3600 metros para esquivar los radares terrestres, colocó el avión en modo de puntería láser y fijó el objetivo. En menos de 20 segundos, se soltaron 2 bombas GBU-54, guiadas con precisión quirúrgica hacia los puntos de calor. Un destello de fuego envolvió la ladera, y luego, silencio. El análisis posterior confirmó lo que temían. Entre los cuerpos destrozados se hallaban restos de tecnología de comunicación militar, antenas portátiles y armas antitanque. Lo que parecía una retirada era una segunda línea de defensa. O quizás un plan B para evacuar al cerebro de la operación. ¿Y si ese cerebro todavía respiraba? Con el depósito de combustible casi en rojo y una tormenta de polvo por delante, los Hornet tuvieron que girar, pero no hacia casa, sino hacia el cielo. Allí, a 5500 metros de altitud, comenzaba la segunda parte de la misión: repostar en pleno vuelo. Porque cuando juegas a los dioses del aire, no basta con atacar, hay que sobrevivir para volver a golpear. Danza en el cielo,
la maniobra que pudo acabar en tragedia. Volver no era una opción. No todavía. El reabastecimiento en vuelo era la única esperanza entre el éxito y el desastre, y a esa altitud, incluso respirar parece un lujo. 4 Super Hornet se colocaron en formación, mientras los tanqueros KC-135 se posicionaban como ángeles salvadores o como jueces impasibles. El procedimiento, en teoría, es simple. Insertar una sonda de 2 metros en una cesta de acero que se balancea con cada corriente de aire. En la práctica, es una coreografía entre la muerte y la precisión. A 830 litros por minuto, el combustible empezó a fluir hacia los depósitos sedientos. Solo que esta vez, algo más fluía por los sensores. Uno de los operadores térmicos del cisterna detectó un nuevo foco de calor, esta vez mucho más tenue. Se trataba de un grupo oculto entre las rocas, casi invisible. No había luz, ni radio, ni movimiento aparente. Pero la señal térmica delataba cuerpos escondidos, armados, 12 figuras. Otra vez, la cápsula ASC-228 confirmó el escenario. Mochilas con antenas de radar, lanzacohetes, rifles automáticos. Pero esta vez, un patrón destacó. Uno de ellos tenía una silueta inusualmente estática, casi protegida, como si el resto lo rodeara. Todo indicaba que el objetivo original seguía con vida. Los Hornet no tenían margen de error. El combustible seguía fluyendo, pero el tiempo se agotaba. El comandante solicitó confirmación visual. Y entonces ocurrió algo que heló la sangre del operador. Uno de los comandos alzó la vista hacia el cielo, justo hacia el dron que los observaba. Levantó una mano. Un gesto. No de rendición, sino de desafío. La decisión fue inmediata. 2 Hornet rompieron formación, descendieron en picado a 3.500 metros y fijaron coordenadas sobre la apertura rocosa que los fugitivos estaban alcanzando. Era una última oportunidad. Las GBU-54 no dejaron margen. Cayeron con precisión letal, provocando una explosión seca que partió el cañón en 2. No hubo tiempo para gritos. Solo humo, rocas y el fin de una resistencia que había costado años de persecución. Pero nada de eso importaba si no volvían. Los depósitos estaban en mínimos. Un fallo más, y los A-18 terminarían como piezas oxidadas entre las dunas. Y aún faltaban 200 kilómetros hasta el Truman. El regreso imposible, a minutos del desastre y del triunfo. La tormenta de arena no estaba en los cálculos, pero en Somalia, la lógica es una cortesía que nadie garantiza. Con el viento cruzado, la visibilidad cayendo y los tanques apenas medio llenos, los A-18 emprendieron el regreso. La señal del Truman era una línea borrosa en la distancia y el reloj jugaba en contra. Uno de los Hornet comenzó a parpadear en el radar de formación. Su sistema hidráulico mostraba signos de fatiga. Otro reportó que su tren de aterrizaje se había bloqueado. Y el tercero simplemente no hablaba. Volaban juntos, pero cada uno era una ruleta rusa en llamas. Desde el portaaviones, la cubierta ya se había despejado. El calor residual de la operación anterior aún se sentía, pero el equipo estaba listo. Nadie respiraba, porque todos sabían que una sola falla en el anclaje y ese caza no aterrizaría, se estrellaría directo contra el mar o peor, contra el Truman. Pero entonces, como una coreografía escrita por la muerte, ocurrió el milagro. El primero tocó pista con un chirrido metálico que arañó los nervios de todo el escuadrón. El segundo logró activar el tren de emergencia en el último minuto. Y el tercero, bueno, el tercero se arrastró literalmente sobre el acero hasta detenerse a menos de 3 metros del borde de cubierta. Ninguna baja. 0 víctimas estadounidenses. Una base entera pulverizada. Y un mensaje al mundo. Puedes esconderte donde quieras. Pero si un Super Hornet te encuentra, ni la roca ni el silencio te salvan. Suscríbete a Furia Supersónica, porque aquí no solo contamos las misiones que estremecen al planeta, te llevamos dentro del rugido, dentro del caos, dentro de la verdad. Y si quieres ver hasta dónde puede llegar un piloto en combate, no te pierdas este otro video. Las primeras imágenes del F-16 agresor jamás grabadas. Brutal, extremo y completamente real.